Ok, bienvenidos a esta lección. Es la primera lección de este curso de este año. Es el primer curso que estoy dando este año, así que bienvenidos. Espero que hayan comenzado su 2025 de una manera muy buena y pues obviamente están aquí en la palabra de Dios, que es un inicio muy bueno para nosotros. Siempre queremos que nuestras raíces espirituales estén profundamente en la palabra de Dios siempre y queremos animarnos los unos a los otros, queremos estudiar juntos, estamos aquí para apoyarnos juntos en todo lo que hacemos. Voy a explicar más acerca del curso en algunas diapositivas, pero es apropiado empezar con una oración primero. Así que oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Pido que bendigas este curso y a todos los que están participando en ella. Envía a tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bienvenidos otra vez a esta lección. El tema, después de hablar acerca del curso entero, será la Biblia y la inspiración. Ustedes vieron en la tarea Hechos 16. Pero primero al título, la ley y el Y evangelio. La ley y el evangelio. De hecho, este es uno de los cursos más importantes del discipulado de Academia Cristo, en mi opinión, porque nos da, o, pues, la ley y evangelio están en todos los cursos, porque la ley y el evangelio están en la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios en todos los cursos. Pero aquí tenemos un enfoque para entender por qué es tan importante para nosotros, por qué es tan importante tener esta distinción entre la ley y el evangelio en la palabra de Dios. Pues la ley y el evangelio son las dos enseñanzas principales de la Biblia. Son las dos maneras que Dios usa para hablarnos. Así que en algunas partes de la Biblia está hablando la ley con la ley. En algunas partes de la Biblia están hablando con el evangelio. La ley nos muestra que somos pecadores y que es imposible ganar nuestra salvación por sí solo. El Evangelio son las buenas nuevas que ya tenemos un Salvador, Jesucristo, que dio su vida en nuestro lugar y también nos regaló su perfección. Otra manera para pensar en la ley y el Evangelio es el mensaje amargo de Dios, es la ley. Nos dice una mala noticia, pero es una noticia verdadera, cierta. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no podemos salvarnos. Nosotros, por naturaleza, estamos lejos de Dios. Merecemos la ira de ¿Quién Dios. sabe qué le daría a ese maduro Y también? el Evangelio Donde es usted está el que van a pelear mensaje por ese viejo espacio. dulce de Dios. Por ahí. El Evangelio dice que Dios ha hecho todo por nosotros, nos ha salvado, que somos hijos de Dios. Los dos mensajes son de Dios. Dios quiere que sepamos la ley. Dios quiere que sepamos el mensaje amargo de Dios. Y Dios obviamente quiere que sepamos el evangelio, la buena noticia, que sepamos quién es Jesús, porque Él vino, que es el propósito de Jesús para salvarnos, para ser nuestro Salvador. Así que ustedes van a ver la ley y el evangelio en toda la Biblia y en todos nuestros cursos en Academia Cristo, pero en este curso es nuestro enfoque principal para entenderlo mejor. Este es un mapa
del discipulado. Hay 13 cursos en total, 6 de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento. Hay una serie, pues este es uno de los cursos de la serie de las enseñanzas de Jesús. Hay dos cursos, identificación espiritual y el legalismo, que examina de cerca los problemas en el mundo, porque hay tantas iglesias, porque hay tantas denominaciones, porque hay tantas identidades espirituales, porque hay legalismo en mi corazón, porque hay legalismo en mi iglesia, y qué podemos hacer en cuanto a ello. Y hay dos cursos, la palabra crece, discípulo. Aprendemos cómo podemos ser discípulos, seguidores de Cristo con hábitos buenos de un seguidor de Cristo. Y el último curso es la palabra crece, el discípulo hace discípulos y ustedes van a unir todo lo aprendido con un proyecto final un poco más grande para empezar o pues por lo menos enseñar un curso pequeño a un grupo de personas. U- Ustedes pueden tomar cualquier curso en cualquier orden. Pueden tomar un curso de la Biblia y luego un curso de las enseñanzas de Jesús y luego legalismo y luego la Biblia. Pero el último curso es el curso terminante, el curso que termina todo, el curso más largo que es la palabra crece, el discípulo hace discípulos. El propósito de este curso tenemos cuatro. Entender el significado de la Biblia, su propósito y cómo Dios nos habla hoy en día. Aprender sobre la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Describir el uso práctico de los 10 mandamientos en la vida del cristiano y aplicar correctamente la ley y el evangelio. Pero uniendo todo esto, es este propósito principal. De hecho, si están tomando apuntes, pueden apuntar eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar como nuestro sustituto. Otra vez, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? He estado hablando demasiado. Pueden usar el chat también. Pastor, Sí, adelante. saludos desde Venezuela. Bienvenido. Eh, gracias. Bueno, más que una pregunta es comentarle que estoy pues a la expectativa de todo lo que se va a aprender acá porque eh, veo que ley evangelio, de lo poco que he investigado, es como usted dice, está muy inmerso pues en lo que es la palabra del Señor. Y me parece importante porque puede ser una aplicación para la vida pues diaria y también para nuestra salvación. Amén, amén. ¿Sí? Ujú. Hago hincapié en eso. Sí, sumamente importante. ¿Alguien más? Sí. Ah, José Gonzalo. Bueno, sí, profesor. Eh, Muchas bendiciones para los hermanos. Yo veo que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada, como dice en Mateo, en segunda de Mateo,
en segunda de, ¿cómo se llama? En segunda de Timoteo, que es, que es útil para para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos una, hacer ver todo lo que está mal en nuestras vidas. Si estamos equivocados, Él nos enseña a hacer lo correcto. Dios nos usa para prepararnos, capacitarnos a su pueblo para que haga todas buenas obras. Y yo veo perfectamente que el propósito de Dios en la Biblia es prepararnos consciente, conscientemente, por medio de su espíritu. Él nos va revelando todo lo que hay en ella. Eso es lo que yo veo en el propósito principal en la Biblia, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Gracias, José Gonzalo. Gloria. Buenos días. Con respecto a la pregunta de qué es la Biblia, ¿verdad? Dice que la Biblia fue escrita en un tiempo aproximado de 1500 años por 40 escritores sujetos a culturas y civilizaciones distintas. Habían de diferentes tractos sociales, entre ellos reyes, pastores, estadistas, médicos, pescadores, granjeros. Y todos fueron, hasta muchos fueron expuestos y torturados por la escritura por transcripción del mensaje. También de la Biblia estudié que desde el principio hasta el final el personaje principal es Jesucristo. Contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrita en hebreo, arameo, griego, en Europa, Asia y África. Y también que Jesús hablaba arameo, que era el idioma cotidiano de esa época en Galilea. Amén. 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 Excelente. Ok. Pues pensando en el futuro, pensando en un mes, van a entregar un proyecto final. ¿En qué consiste el proyecto final? El proyecto final es una serie de preguntas sobre el contenido de las lecciones. De hecho, vamos a revisar las preguntas durante las lecciones, usualmente si tenemos tiempo para que vayan pensando en ellas. Pero son 10 preguntas y yo quiero que escriba o yo quiero que envíen audios de las respuestas. Hay muchas maneras para hacer el proyecto final, pero no se preocupen, van a tener todo el apoyo que necesitan para hacer eso. Un poco de lo que vamos a hacer, estas fechas no son las fechas que vamos a usar, pero estos son los temas de las lecciones. Vamos a tener 8 lecciones, así que básicamente 4 semanas, porque tenemos 2 lecciones cada, tenemos 2 lecciones cada semana, Dios mediante. Así que la Biblia, la inspiración, la ley de Dios, el primer y segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto y quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo, octavo, noveno, décimo mandamientos y la conclusión, la ley y el evangelio. Profesor, Sí, adelante. sí, creo como que hay que cambiarle la fecha a los temas, porque Claro, sí. tienen el 24. Sí, sí, no vamos a usar esas fechas ahí. Ujú. Gracias. Ok, vamos a llegar al primer objetivo de la lección que tenemos, es explicar el significado de la Biblia y su propósito principal. Y ustedes en su tarea hablaron o estudiaron o escucharon la historia que encontramos en Hechos, que está en el Nuevo Testamento, Hechos 17. Solo algunos versículos, pero es una historia entera. ¿Y qué sucedió? ¿Alguien quiere contarnos la historia o resumir la historia que vemos aquí en Hechos?
Ok, Sí, adelante, sí, Wilmer. ok. Eh, bueno, un pequeño resumen es el envío de Pablo y Silas a Berea y se dieron cuenta pues donde iban ellos a Tesalónica, Ujú, que pues las personas nobles de Tesalónica recibieron, como dice el texto, la palabra con toda solicitud, porque escudriñaba diariamente las escrituras. Por eso muchos de ellos creyeron, como también un buen número de personas. ¿Ok? Fueron ujú, enviados pues a la sinagoga. ujú, ujú, ujú. Ok, empezaron en la sinagoga. El nombre del pueblo es Berea. Berea. Gracias. Estaban en su viaje misionero, así que estaban visitando algunos pueblos y ¿Sí? algunas ciudades. Gracias. No, José Gonzalo, ¿quiere agregar algo? Sí, profesor. Eh, Pablo pues estaba en Tesalónica y bajó a Berea por el acoso que tenían allá y fue con Silas a Berea y fueron invitados, fueron inmediatamente los hermanos fueron enviados a Pablo y a Silas a Berea a llevarles la palabra, a enseñar a todos aquellos en la sinagoga, a todos los judíos y también a los gentiles. Pero había un problema ahí que la gente noble de ese lugar era era muy entendido en la palabra, era muy entendido en el Viejo Testamento, vamos a hablar, en el Antiguo Testamento, en la Torá, entonces ellos comparaban lo que Pablo les hablaba de Cristo con la venida de Cristo, con lo que estaba escrito, lo que está en los libros de profetas y lo que estaba hablando Pablo, del, de la llegada del Salvador. Y, y todos ellos creyeron, se dieron de cuenta que escudriñaron que todo estaba por medio de las escrituras y todos aceptaron la palabra de Pablo en ese lugar, en Berea, porque eran hombres muy sabios en las y entendidos en la parte de la escritura del Señor. Amén, amén. Exactamente, los de Berea, los que escucharon a Pablo, los que creyeron, examinaban las escrituras para ver si era cierto su predicación. Excelente. De hecho, yo puedo leer el texto aquí para nosotros porque es tan importante porque queremos esta postura ante la palabra de Dios. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo a Silas hasta Berea y cuando estos llegaron allí, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Pensando en la historia de los cristianos de Berea, podemos pensar en ellos como un ejemplo bueno. ¿Cómo queremos tratar las escrituras? Pensando en ellos, aprendiendo de ellos. Gloria, adelante. Su micrófono, Gloria. No le escuchamos. No, pastor, yo no levanté la mano. Ok, sí. Raúl, adelante, Raúl. Ok. Sí, profe, eh, me gusta mucho, ¿verdad? Las partes de los cristianos de Berea. Realmente ellos estaban utilizando la regla de que las escrituras se interpretan con las mismas escrituras. Y Ujú. por eso ellos estaban, ¿verdad? Comparando lo que Pablo le decía. Entonces ahí ellos se convencían y querían escuchar más
acerca de lo que Pablo le estaba enseñando. Así Amén. es. Amén. Gracias, Raúl. Mario Vargas, adelante. Sí, señor. Dice, ¿cómo debemos tratar las escrituras? Pregunta es, las escrituras deben ser tratadas con devoción y amor y estudiadas de forma personal y con la familia. Las escrituras consisten en amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, para amarlo a Él más profundamente. Ese es mi aporte, pastor. Sí, muchas gracias. Estoy escuchando de Raúl y Mario un deseo de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestras familias. Queremos seguir con ellas, queremos conocerlas profundamente. También estoy escuchando que queremos comparar a las escrituras con otras, pues una parte de la Biblia con otra parte de la Biblia para entenderla mejor. Eso es lo que escuché con la palabra comparación. Ok, esta parte dice esta parte dice sabemos que es la palabra de Dios, así que, ¿qué está diciendo Dios aquí? Eline. Sí, pastor. Respondiendo a la pregunta, debemos tratar las escrituras como lo que es, ¿verdad? La palabra de Dios, con Ujú, amor, con deseo de conocerle más y con este ejemplo que nos dan los hermanos de Berea, con ujú, mucho cuidado, con mucha solicitud. Miren eso tan importante, con solicitud y escudriñando las escrituras, escudriñándola, estudiándola y mirando porque de pronto quieren enseñarnos por otro lado algunas cosas que no son verdad, pero tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, que es la escritura, y entonces por eso que es importante escudriñar. ujú. Amén. Amén. Pastor, Sí, Wilmer. lo que pasa es que como no sé levantar la mano, al parecer, bueno, tengo que entrar así. Ujú, Respondiendo a la pregunta, como dice la compañera, con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras ujú, y teniendo también muy en cuenta que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ujú, Y yo creo que también el sentido espiritual hay que colocarlo, viendo la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios y conectándose en comunión con el Espíritu Santo para poder ir entendiendo, ¿no? Yo creo que eso también puede ser una respuesta. sí, sí, estamos conectando la palabra de Dios con otras partes, no todo está unida, am, y estamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en eso, porque es su palabra. Alberto, adelante, Alberto. Su micrófono, Alberto. Ahí está. Eh, Considero que debemos de tratar las escrituras con reverencia y respeto, dado que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es infalible, entonces no hay algo que pueda sustituir a las escrituras. Debemos de darle ese lugar en nuestras vidas. Es mi opinión, pastor. Leonor, adelante. Sí, Leonor, su micrófono. Ahí está. Buenos días, Dios le bendiga a todos. ¿Me Igualmente. escuchan? Sí, sí. Ok, pues yo pienso que la palabra de Dios la debemos tratar con obediencia, ¿sí? Porque Josué nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en ella, para que hagamos conforme a como en ella está escrito y así haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces yo pienso que mientras nuestra vida
esté dirigida por el Espíritu Santo, por seguir esa recomendación que es escudriñar la palabra de día y de noche, así no seremos engañados, así estaremos todos los días conectados con Dios y Dios a través de su palabra nos da respuesta a todo lo que nosotros necesitemos. También dice que será bienaventurado el que se deleite en la palabra y de día y de noche medite en él, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con la palabra de Dios en obediencia, escudriñándola de día y de noche, pues todo lo que hagamos en nuestra vida será prosperado a la manera de Dios, que es la mejor manera. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Leonor. Sí, la obediencia. Hablaremos acerca de la obediencia mucho en este curso y su posición correcta y cómo la entendemos. Am, de hecho, algunas partes de la Biblia son muy complejas porque usan palabras como la ley. Su salmo, el salmo que usted citó, habla acerca de la ley de Dios. Ahí no está hablando acerca de los 10 mandamientos o los mandatos de Dios. Está hablando acerca de toda la palabra de Dios que incluye la buena noticia de Jesús, quien nos dio su perfección para que nosotros tengamos la santidad, la perfección que necesitábamos. Ujú. Gabriel, adelante. Buenos días, pastor, bendiciones a todos. Pues yo creo, ¿verdad? Como dice la misma escritura, que la palabra de Dios es escrita por los hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y todo es palabra de Dios. Yo creo que en primero, antes de todo, es pedir, ¿verdad? La dirección divina, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos enseñe, que nos dé el entendimiento para poder entender la palabra de una forma correcta. Después, pues con todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Obviamente pidiendo la ayuda de Dios, tratar de seguir y creer todo lo que está escrito con esa fe que nos exige, ¿verdad? El Señor, esa fe en Él, para que entonces todo lo que nosotros leamos lo pongamos en práctica en nuestra vida, en fe obediente y pueda traer fruto, ese fruto, ¿verdad? Que sobreabunde para la edificación de nuestra vida y para la obra de Dios. Ujú. Muchas gracias, Gabriel. Pues veo más manos levantadas, pero vamos a seguir. Hemos tratado esta pregunta siempre, pues solo tenemos una hora juntos. Para que sepan, no estoy evitando que ustedes participen o algo así. Y si tienen preguntas después de la lección o a mi WhatsApp, podemos conversar porque tendremos más tiempo, pero me encanta su participación. Muchas gracias. De hecho, esa es la primera pregunta en su proyecto final. Así que ustedes ya están contestando las preguntas del proyecto final. Pueden notarlo, pueden apuntarlo o pueden esperar hasta el final para resumir todo. Pero, ¿qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Es una pregunta que se encuentra en el proyecto final. Pues, ¿qué es la Biblia? Tenemos algunos versículos aquí que vamos a leer. Pido un voluntario. ¿Quién quiere leer la primera de Tesalonicenses 2:13? Nosotros pensando en la pregunta, ¿qué es la Biblia? Wilmer, adelante. Primera de Tesalonicenses 2:3. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Sí, este versículo nos ayuda con la pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y también Hebreos 4:12 nos ayuda con esta pregunta. ¿Quién quiere leer este versículo? Gloria, ¿usted quiere leer su micrófono? Sí. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne de los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Pensando en esos versículos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita y a través de ella el Señor nos habla. Y como antes del Antiguo Testamento, le daba la palabra personalmente, nos la dejó plasmada allí para que nosotros también tengamos el mismo conocimiento, el mismo trato y las mismas instrucciones que el Señor dio desde el principio y que se mantienen por los siglos de los siglos, porque no haría, no cambia y es la misma fue la misma para ellos y es la misma para nosotros y para los que vendrán. Amén. Amén. Gracias, gracias. Mario Vargas. Sí, señor, yo tengo. La Biblia es un libro veraz, es la palabra de Dios, se defiende a sí misma y es nuestra salvación. Nos habla del amor de nuestro Salvador. Esto es Amén. lo que tengo, pastor. Y gracias por enfocarnos en ese propósito principal, el amor de Dios hacia nosotros. Raúl, adelante. Pastor. Sí, la palabra de Dios es inerrante, ¿verdad? Es la Biblia, que es la palabra de Dios, que aunque los escritores, ¿verdad? O haya habido algún error de escritura, pero la palabra de Dios sigue siendo inerrante, no tiene ningún tipo de error. Amén. Amén. No hay errores porque es la palabra de Dios. Vicente, adelante, Vicente. Buenos días, bendiciones. Adelante, buenos días. Buenos días, bendiciones. Em, Sabemos que que la palabra de Dios, que es la Biblia, eh, tiene dos libros, Antiguo y Nuevo Testamento, el cual el antiguo era para las personas de lo que hablábamos, que se hablaba al principio. Ahora el Nuevo Testamento es el que a nosotros nos da la ley que Jesús nos dejó para que nosotros podamos, por medio de ella, podemos tener el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría para poder alcanzar la salvación. La salvación que fue predicada en aquellos tiempos es la misma que hoy mismo nos da la palabra de Dios, la Biblia. Sí, la Biblia, el mensaje de Dios no cambia. Eso es un punto importante recordar, especialmente cuando examinamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alberto, adelante. Bien, de acuerdo a la segunda porción de la escritura que se leyó, cuando nos dice que es como espadas de doble filo que penetran, entonces creo que la Biblia es un elemento suficiente para hacer en nuestras vidas todo aquello que nosotros necesitamos, porque tiene el poder suficiente para obrar en nuestras vidas. Que es mi comentario, pastor. Amén. Es poderosa la palabra de Dios. José Gonzalo. Eh, bueno, pastor, para mí la Biblia es el conocimiento desde Génesis hasta Apocalipsis de toda nuestra vida, cómo nos debemos comportar en nuestra vida cotidiana desde el principio del mundo, cómo fue hecho, eh, cómo fue formado, cómo nos llevó a la parte de los profetas, todo lo que para nuestro conocimiento, donde pasaron el pueblo judío, las promesas. Hoy en día, pues ya estamos en el Nuevo Testamento, que vemos las nuevas noticias del reino que es Jesucristo, hecho carne para nuestra salvación y el conocimiento y darnos ese poder de estar vivos por medio de Él para no perdernos de vista. Hola, buenos días. Que Amén. le vaya bien. Aló, ya. Para mí eso es la Biblia.
todo el Gracias. conocimiento que hay de él, ahí dentro es que nosotros tenemos que adquirirlo y escudriñarlo y entenderlo, estudiarlo, para que nuestra vida sea fructífera. Ujú. Para eso, esa es la Biblia. Amén. Gracias. Gracias. Mm, Sí, eso, el enfoque de nuestro estudio. Gracias. Gabriel. Sí, pastor, pues para mí la Biblia es una instrucción, es algo que Dios nos ha dado como instructivo de vida para que nosotros tengamos esa provisión en este mundo, en esta vida que Él nos ha prestado, para pues no caer en errores y sobre todo, ¿verdad? Para conocer lo que Él quiere que hagamos nosotros y para que Él se revele hacia nosotros. Y también, ¿verdad? Sabemos, como dice Timoteo en su segunda epístola, que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todo eso es con un solo fin, ¿verdad? Dice que es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en conclusión, es una instrucción que nos prepara, ¿verdad? Para ser santos, pero también es como conocemos y cómo se revela Dios hacia nosotros, y es la instrucción de vida para que nosotros sigamos en fe obediente. Sí, muchas gracias. Un ojo aquí, un cuidado, cuidado. Usted dijo muchas cosas muy buenas. Es parte de nuestra vida, es un manual de la vida en un sentido, pero no queremos perder de la vista el punto principal, la salvación. Sí, Dios quiere que obedezcamos, Dios quiere que ayudemos a los demás, es súper importante, pero queremos pensar en el punto principal de la Biblia, que es nuestra salvación. Y luego de eso vienen las buenas obras. Luego de eso vienen las instrucciones para la vida y eso. Ujú. Gracias. Pastor. Sí, adelante, Bill. Eh, Bueno, lo que veo pues en esta parte de Hebreos 4:2, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Yo creo que ahí está muy inmerso lo que es la ley, porque si vamos al ejemplo, y si estoy equivocado me corrige, cuando hablamos que es cortante y que penetra, yo imagino pues que también causa dolor y causa ese desespero y esa sed por Dios. Y como dice la ley, pues mata y está inmerso también el Evangelio, porque dice que es para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es allí donde a través de la ley me doy cuenta de quién soy, de mi condición, y produce lo que dice el principio, pues que produce esa sed y esa pregunta, ¿qué debo hacer? Bueno, presentar, creo que allí el Evangelio. No sé si estoy equivocado, si estoy equivocado, me corrijo. Oh, no, sí, usted tiene razón. Dios examina todo con su palabra de Dios y parte de eso es la ley de Dios que nos corta y también nos sana profundamente con su evangelio. Gracias. Ok. Para resumir, la Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa. Pues algunos hechos aquí, cifras. 66 libros, muchos escritores humanos, pero un solo autor, Dios. Así que Dios usó a muchas personas para escribir su palabra de Dios. Moisés, los profetas, Isaías, los apóstoles, los que trabajaron con los apóstoles, pero hay un solo autor, Dios. Y es su mensaje, es el mensaje de Dios para nosotros. Ok, vamos a seguir. Vamos a leer 2 versículos más.
pensando en esta pregunta, ¿qué es el propósito principal de la Biblia pensando en la palabra de Dios? Vamos a dejar que la Biblia conteste esta pregunta con estos versículos. ¿Qué es el propósito principal de la Biblia? La Gloria, ¿quiere leer Juan 20:31? Amén. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Amén. Y un versículo más de 2 de Timoteo 3:15. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que pensando en esos dos versículos, ¿cuál es el propósito principal de la Biblia? Mario Vargas. Sí, señor. Dice, porque es el manual que Dios dejó como salvación para la humanidad. Cuando Jesús oró a su Padre, empleó una expresión que induce a confiar en la Biblia y dijo, tu palabra es verdad. Y la propia Biblia afirma que fue inspirada por Dios. Juan 17:17, 2 Timoteo 3:16. La Biblia dice que contiene palabra de verdad, que fueron escritas con exactitud. Eclesiastés 12:10. Habla de sucesos reales y de personas que existieron. Lucas 1:3 y 3:1 y 2. Y en el tiempo actual se confirmaron con exactitud de fechas, personajes, lugares, acontecimientos que mencionan la Biblia. Y también a aportar que realmente más del 80% de lo que la Biblia dice ya se ha cumplido, pastor. Ujú. Amén, amén. Ahí estaría, Gracias. con gusto. Alberto, adelante. Amén, pastor. Creo que el principal propósito de la escritura es la salvación del ser humano, a pesar de que tiene muchas promesas, pero la base del propósito por el cual Dios nos ha dejado las escrituras es la salvación nuestra. Amén. Gracias, pastor. La salvación. Leonor. Sí, pues según nos dice Juan, dice que el propósito principal es que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo pues para traernos salvación. O sea, el propósito principal es que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es mi opinión. Amén. Gracias. Raúl, Antonio. Sí, pastor. Creo que realmente el propósito también principal, aparte de que todo lo que han dicho los compañeros, también es el amor de Dios, mostrar el amor de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? A través del Evangelio, como dice Juan 3:16, que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pues no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Creo que este es uno de los principales propósitos de la Biblia, mostrarnos el amor de Dios. Amén. Gracias, Raúl. Eline. Sí, pastor, como decía el hermano, creo que el propósito principal de las escrituras es mostrarnos el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque toda la escritura nos habla de Jesucristo y entonces al creer en Jesucristo, su plan de salvación. Ujú. Y como dice en Juan 5:39, que las escrituras, ¿verdad?, nos han sido dadas porque ellas dan testimonio de Jesús. Ujú. Él mismo lo dice ahí, porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Amén. Sí. El propósito es darnos fe en Jesús como nuestro Salvador. Nuestro Salvador.
Gloria, ¿tiene una pregunta? ¿O Eleni? Pastor, yo quiero agregar que la Biblia es un instrumento que el Señor nos dejó para que su palabra se conozca en todas partes del mundo, para Ujú. que todos tengamos acceso a la salvación. No es una, no es, ¿cómo se llama? No es regional, es mundial, mundial, y para que nosotros, al obtener el conocimiento, también podamos cumplir la gran comisión de hacer discípulos. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento, ¿cómo vamos a ser discípulos? Ujú. Amén. Amén. Me aporto. Es el instrumento que usamos, es la espada de Dios. Eline. Amén. Ok. Bajo su mano. Así es. Ok. Aquí tenemos la salvación bien viniendo de la Biblia. Aquí tenemos. El segundo objetivo, y tal vez no tendremos tiempo para todos los objetivos de la lección, pero veremos. Explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración verbal. Hemos tocado este tema un poco con las otras preguntas, pero ¿a quiénes usó Dios para darnos su palabra en la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento? De hecho, fue parte de, si recuerdan, hace mucho tiempo, cuando ustedes hicieron las clases autodidácticas en el WhatsApp, este fue un tema de ese curso también. Raúl. Sí, pastor. ¿Y a quién usó Dios? Bueno, primeramente, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios y luego, ¿verdad? A hombres que estaban sometidos a la obediencia de Dios. Creo que esos son uno de los principales que Dios utilizó para darnos la palabra. Gracias. Y de hecho, algunos de los profetas no fueron muy obedientes, fueron muy malos, de hecho, como Jonás. Él fue racista, no quería obedecer a Dios. Ujú. Mario Vargas. Sí, señor. De acuerdo al video, pastor, dice, este, si revisa su Biblia, verá nombres como Jeremías, Samuel, Mateo y Pedro. Hubo muchos escritores de la Biblia, pero solo un autor, ¿verdad? El Espíritu Santo. Como dice la segunda de Timoteo 3:16, que ya vimos hace un rato, y que es inspirada por Dios. Eso quiere decir que cada palabra es lo que Dios quería que dijeran. La Biblia es una palabra de Dios, pero uno podría preguntarse a qué no tenemos y ya que no tenemos las copias originales, Moisés o Mateo, debemos de confiar, pastor, porque son copias verídicas Ujú, las ujú. que tenemos hoy en día. Amén, amén. Ese es mi aporte. Sí, muchos escritores, un solo autor, Dios. Dios usó a sus profetas para darnos el Antiguo Testamento y a los apóstoles de Jesús para darnos el Nuevo Testamento. Vemos eso aquí en primero, el segundo de Pedro 3:2, las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. También Hebreos 1:1 a 2 dice Dios de muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. De hecho, esto es una de las preguntas del proyecto final. ¿Cómo usó Dios a escritores humanos para hacer llegar a nosotros su palabra? Pues, am, yendo un poco más rápidamente por el tiempo, el primero de Pedro 1:21 dice, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y
toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eline, adelante. Sí, pastor, aquí yo veo algo muy bonito y es que en el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas, a través de los profetas, el Señor habla, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento usa a los apóstoles. Pero lo más bonito es que vemos que el mismo Dios se hizo hombre a través de Jesucristo y él mismo vino a dar testimonio, ¿cierto? Y es algo maravilloso que él mismo vino a dar testimonio. ¿Y qué más grande muestra de amor y de verdad que eso que él vino a hacer por cada uno de nosotros? Ujú. Gracias. Muchas gracias, Eline. Tenemos un término, una palabra técnica para todo esto. Se llama la inspiración verbal. La inspiración verbal. ¿Qué quiere decir eso? Todas las palabras de Dios, todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, porque el Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. Ah, porque podemos seguir confiando en la Biblia, aunque solamente tenemos copias, pues Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de nuestro Dios, tenemos estas promesas. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Y de hecho, no hay diferencias entre las copias que cambien la doctrina. Hay muchas copias porque no tenían impresoras en ese entonces. Así que tenían que copiar a mano. Y a veces encontramos diferencias pequeñas, como una copia dice Jesús y la otra copia dice Jesucristo. Pero eso no cambia la doctrina. No hay cambios de doctrina que tenemos en estas copias. Así que vemos el resultado de Dios llevando a cabo su promesa en las copias que tenemos de la palabra de Dios. Y finalmente, el último objetivo de la lección, describir cómo tratamos la palabra de Dios y la palabra de humanos. De hecho, hemos tocado eso con la primera actividad, con la primera pregunta que tuvimos en esta lección. Ya contestamos esa pregunta. Ojo aquí, la palabra contiene la palabra de Dios. No queremos decir eso. Eso quiere decir que, pues algunas partes no son de Dios y algunas partes sí, nosotros tenemos que decidir. No. Toda la Biblia es la palabra de Dios y queremos tratarla así. Es infalible, no hay errores. La Biblia es la verdad absoluta. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no solo es la palabra de Dios, sino también es infalible, no hay errores. Y también la Biblia nos muestra la vida eterna. Ya la tenemos. ¿Alguien quiere leer este versículo por nosotros? De Juan 15. Amén. Adelante, Gloria. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Amén.
Amén, amén. En Cristo tenemos la vida. Así que pensando en eso, ¿cómo interpretamos la palabra de Dios? Pues leemos un versículo en su contexto, hacemos preguntas como qué tipo de libro es, qué tipo de libro de la Biblia es, histórico, carta, etcétera, cuál fue la audiencia, público original, cuál fue el propósito del autor, cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema. Pues dejamos que la palabra, la Biblia se interprete a sí misma y lo hacemos haciendo preguntas como estas. A veces las personas dicen, pues es suficiente, Dios nos habla así en sueños y esas cosas, pues tenemos la palabra de Dios, necesitamos que Dios nos hable directamente, nos ha prometido hablar con nosotros de otra forma. No, realmente no, de hecho había un cambio. Ustedes mencionaron que en el Antiguo Testamento hablaron en visiones más directamente y Dios dice lo mismo, pero hubo un cambio. Hubo un cambio en Cristo. Hebreos 1 dice Dios que muchas veces y distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Dios no nos promete hablarnos en sueños, en visiones fuera de la Biblia. Dios sí nos habla en la Biblia y la Biblia es todo lo que necesitamos para la salvación y la vida. Porque si pensamos en el deseo más grande de Dios, es nuestra salvación. Dios quiere que todas las personas sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios nos ha dado la Biblia para nuestra salvación. Es su propósito principal. Así que si Dios fuera a hablar otra vez en visiones o sueños, pues no cambiaría algo de la Biblia que ya tenemos. Dios nunca cambia su Biblia. Así que si ustedes están escuchando a una persona que dice, yo tuve un sueño, yo tuve una visión y contradice lo que la Biblia dice, seamos como los bereanos, seamos como los creyentes que escudriñan la escritura y comparan lo que están escuchando. Queremos comparar con la Biblia lo que escuchamos de las personas, incluyéndome a mí. Compárenlo con lo que ustedes han visto en la Biblia y lo que ustedes estudian en la Biblia. Pues con eso vamos a terminar. Tenemos clase el lunes y el miércoles. Tenemos una opción en la mañana y una opción en la noche. También grabo las lecciones o por lo menos una lección al día. Y pues voy a colocar mañana el video, las preguntas y los versículos bíblicos. Y podremos terminar con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y que te conceda la paz. Amén. 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 Feliz día para todos. Dios me los bendiga. Amén. Dios le Bien, bendiga a Dios. todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Dios me lo día para bendiga. todos.